¿Por qué falta Mateo 17:21 en la mayoría de las Biblias? ¿Qué pasaría si te dijera que a más de 500 millones de Biblias que existen hoy les falta un versículo en particular? ¿Cómo es posible? ¿Esto sucedió a propósito? La Biblia es un libro de historia, pero no se parece a ningún otro libro disponible en cualquier biblioteca pública. La historia de la Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. Ningún otro libro de historia ha sido publicado que cubra una gama tan amplia de eventos en el planeta Tierra, en parte porque nadie estuvo presente al principio para presenciarlo y documentarlo. Por lo tanto, nadie puede escribir sobre el comienzo de nuestro mundo con verdadera autoridad. ¿Alguna vez ha estado leyendo la Biblia y tiene sentido que faltaba algo? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que un versículo de Mateo 17:21 simplemente no está? Muchas Biblias modernas, como la NVI o la ESV, no incluyen este versículo. Así es, un versículo completo. ¿Qué está pasando aquí? Comenzamos leyendo Mateo 17:21 en la versión King James. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es un versículo que nos recuerda el poder de la disciplina espiritual, la oración y el ayuno juntos. Pero, si abres la mayoría de las traducciones más nuevas, este versículo no se encuentra en ninguna parte. En su lugar, es posible que veas una nota al pie que diga algo como: algunos manuscritos no incluyen este versículo. Y es entonces cuando comienzan a surgir las preguntas. ¿Qué manuscritos? ¿Por qué algunas Biblias lo incluirían mientras otras lo dejaran fuera? ¿Significa esto que no podemos confiar en la Biblia? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Para entender lo que está sucediendo, tenemos que mirar atrás en el tiempo, muy atrás. La Biblia no simplemente cayó del cielo de una vez. La Biblia fue copiada a mano durante siglos, y el Nuevo Testamento se basa en miles de manuscritos antiguos. Pero aquí está el giro: no todos esos manuscritos son exactamente iguales. Algunos son más antiguos, otros más completos y, sí, algunos incluyen este versículo, mientras que otros no lo hacen. Los eruditos llaman a estas diferencias variantes textuales. La mayoría de las veces, estas variantes son minúsculas, como una letra faltante o una palabra intercambiada. Sin embargo, a veces hay versículos enteros en un manuscrito que faltan en otro. Acerquémonos a la década de 1500. La versión King James, una de las traducciones más queridas, se basó en un puñado de manuscritos griegos colectivamente llamados el Textus Receptus. Estos manuscritos incluían Mateo 17:21. Pero, avanzando rápidamente hasta el siglo XIX, los eruditos descubiertos manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, que datan del siglo IV. Estos textos antiguos no incluían el versículo. Ahora surge la pregunta: ¿cuáles son más confiables? ¿Los manuscritos que incluyeron el versículo o los que no? Aquí es donde las cosas se complican. Algunos creen que el versículo se agregó más tarde para enfatizar la importancia del ayuno. Otros argumentan que fue omitido accidentalmente en los manuscritos más antiguos. Lo que está en juego es mucho, porque este versículo impacta directamente cómo abordamos la guerra espiritual. Este es un tema serio, ya que cubre las propias enseñanzas de Jesús. Ayunar correctamente es un concepto profundamente arraigado en la disciplina espiritual, ¿y quién mejor para enseñarnos que Jesús mismo? Para él, el ayuno no era solo un deber religioso, sino algo mucho más profundo y significativo. Este versículo en particular fue una respuesta de Jesús a una situación en la que los discípulos no podían expulsar a un demonio de un niño. Su declaración nos da una idea poderosa sobre el significado del ayuno combinado con la oración. Los discípulos, aunque ya tenían autoridad para realizar milagros, no pudieron hacerlo en este caso. Sorprendidos, preguntaron a Jesús por qué no podían expulsarlo. Él señaló su falta de fe y mencionó el ayuno como una herramienta poderosa. Esto indica que algunas batallas espirituales requieren no solo fe y oración, sino también la fuerza adicional que proviene del ayuno. El versículo que falta en muchas Biblias sugiere que,
el ayuno puede brindar una claridad espiritual más profunda y una conexión directa con Dios. Es como sintonizarse con la frecuencia de Dios mientras se apaga el ruido del mundo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las distracciones a tu alrededor? El ayuno puede ser una forma de limpiar ese desorden, una herramienta de guerra espiritual. Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús está hablando de enfrentar batallas espirituales en la vida. Ahora imagina que eres un creyente en la iglesia primitiva, copiando estos textos a mano. Tal vez el versículo no parecía necesario porque el ayuno ya era parte de la vida cotidiana. O tal vez, solo tal vez, alguien pensó que era demasiado difícil de practicar y decidió omitirlo. Esto no es un caso aislado. Otros versículos, como Mateo 18:1, Marcos 7:16, Marcos 9:44 y 46, Marcos 16:9 al 20, Juan 5:4, Hechos 8:37, Hechos 15:34 y Hechos 24:7 también presentan diferencias entre manuscritos. Por ejemplo, en Juan 5:4, la versión Reina Valera dice: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Sin embargo, en la NVI, este versículo está ausente y el texto salta directamente del versículo 3 al 5. Antes de que entre en pánico, déjame asegurarte, esto no es una conspiración para reescribir la Biblia. Es parte de un esfuerzo increíble por descubrir lo que los escritores bíblicos realmente escribieron. Durante los 1500 años en los que la Biblia fue copiada y recopiada, algunos escribas añadieron notas en los márgenes. Estas notas buscaban explicar pasajes confusos o proporcionar detalles adicionales. Los eruditos modernos, al usar los manuscritos más antiguos disponibles, creen que ciertos versículos no formaban parte de los textos originales. Por eso, las traducciones más nuevas omiten estos versículos o los colocando en notas al pie. Pero espera, ¿significa esto que la Biblia ha sido alterada? ¿Deberíamos preocuparnos por la confiabilidad de las Escrituras? En absoluto. De hecho, esto demuestra cuánto cuidado se ha puesto en preservar la palabra de Dios. Los críticos textuales, expertos que estudian manuscritos antiguos, utilizan ciencia e historia para garantizar que estamos leyendo lo más cercano a lo que se escribió originalmente. Y aquí está la parte sorprendente, incluso con estos versículos faltantes, el mensaje central de la Biblia no ha cambiado. Las doctrinas de la salvación, la resurrección de Jesús y el amor de Dios por nosotros permanecen perfectamente intactas. Al colocar estos versículos en notas al pie, las traducciones modernas son honestas sobre lo que hay en los manuscritos más antiguos. No ocultarán nada, más bien, nos ayudan a comprender la verdad. La Biblia es mucho más que un libro. Es el mensaje de amor y redención de Dios. Otro ejemplo es Juan 7:53. La historia de la mujer sorprendida en adulterio, que se encuentra en Juan 7:8, ha causado mucho debate a lo largo de los años. Esta parte de la Biblia, a veces llamada la parodia del adulterio, plantea una gran pregunta: ¿es auténtica? ¿El apóstol Juan realmente escribió Juan 7, o esta historia sobre la mujer perdonada por Jesús fue añadida más tarde y no inspirada por Dios? El texto Receptus incluye este pasaje, al igual que la mayoría de los textos griegos, razón por la cual la versión King James de la Biblia lo considera parte del Evangelio original de Juan. Sin embargo, las traducciones más nuevas, como la NVI y la ESV, también incluyen esta historia, pero la colocación entre corchetes. Esto indica que no creen que fuera parte del texto original. La razón es que los manuscritos griegos más antiguos, considerados por muchos los más confiables, no contienen esta historia. Incluso en los manuscritos que sí la incluyen, hay diferencias significativas en donde se coloca. Al observar esto, surge la inquietud de algunos creyentes. Recuerdo haber hablado con un amigo que descubrió que este versículo faltaba en su Biblia. Estaba desconsolado y me preguntó: ¿significa esto que mi Biblia está incompleta? Antes de entrar en pánico, pongamos esto en perspectiva.
El corazón del mensaje de la Biblia no ha cambiado. Ya sea que Mateo 17:21 esté o no presente, el llamado a la oración y al ayuno se hace eco en toda la Escritura. Jesús mismo ayunó en el desierto, los apóstoles oraron fervientemente y la Biblia enseña constantemente estas prácticas. No permitas que esto sacuda tu fe. En lugar de eso, deja que profundice tu hambre por la palabra de Dios. La Biblia es vital para la fe cristiana, ya que sirve como fuente de información acerca de Dios, quién es y lo que ha hecho por nosotros. También revela conocimiento sobre la humanidad, incluyendo nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. Además, la Biblia describe el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso. Delinea los estándares divinos sobre lo correcto y lo incorrecto y comunica su voluntad para sus creaciones. Dado que la fe cristiana tiene sus raíces en la esperanza en el futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. La Biblia, un libro único e incomparable. Escrita por aproximadamente 40 autores humanos durante un periodo de 1500 años, la Biblia se destaca como una obra excepcional. Comenzando con Moisés en el siglo XV a.C., fue redactada principalmente en hebreo y griego, con algunas secciones del Antiguo Testamento en arameo. Los autores provenían de diversos orígenes, desde Moisés y profetas como Isaías y Jeremías, hasta el rey David, que comenzó como pastor y escribió muchos de los salmos. Otros eran agricultores, guerreros o pescadores. A pesar de sus diferencias, todos contribuyeron a la creación de este libro único. La Biblia contiene una amplia gama de contenidos, incluyendo leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas. Sin embargo, mantiene una continuidad asombrosa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la fe cristiana, esta unidad en medio de la diversidad se atribuye a la obra del Espíritu Santo más que a los autores humanos. Crear un libro como la Biblia sería imposible hoy, incluso con acceso a toda la literatura del mundo. Esto refuerza su carácter único y su origen sobrenatural. La Biblia no es solo un libro, es una revelación divina. Contiene verdades y perspectivas que van más allá del conocimiento humano, a incluir temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza en la eternidad. El alcance del Apocalipsis, que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, solo puede ser explicado por la revelación divina. La Biblia es un testimonio del amor y la redención de Dios para la humanidad, y su mensaje permanece intacto a pesar de los debates sobre ciertos pasajes. En última instancia, la Biblia no solo afirma ser sobrenatural, sino que respalda esa afirmación con hechos históricos y espirituales que nos acercan a la verdad de Dios.